Hoy en el frasco. Lo primero es el derecho a la libertad de expresión y que las personas se reúnan pacíficamente y hagan escuchar sus voces. No somos una nación autoritaria donde silenciamos a las personas o aplastamos el disentimiento. Armados y con actitud agresiva, la policía de Los Ángeles, California, logró el arresto de 25 manifestantes pro-Palestina. Las imágenes lo dicen todo. Y los líderes del autoproclamado mundo libre y democrático se reunieron en Italia. El G7 llega a esta cita anual con varias crisis abiertas. La rivalidad con China en varios sectores clave, el cambio climático o las dos guerras que sacuden la geopolítica mundial. Gaza. En la franja de Gaza no está ocurriendo una guerra, sino un genocidio. Gaza y Ucrania. Los líderes ya han acordado diseñar un préstamo de $50.000 millones a Ucrania, que utilizará los beneficios obtenidos de los intereses de $300.000 millones de activos rusos congelados. Al robar los activos rusos, darán un paso más hacia la destrucción del sistema que ellos mismos crearon y que durante muchas décadas garantizó su prosperidad. 3 buques y un submarino de propulsión nuclear de la Armada de Rusia han llegado este miércoles en visita oficial al puerto de La Habana. ¿Y qué vamos a hacer? Ya hay movimiento precisamente por parte de Estados Unidos con el envío de un submarino de ataque rápido USS Helena a la bahía de Guantánamo, mientras los buques de guerra rusos visitan a Cuba. ¿No comprenden la magnitud de la amenaza que ellos mismos están creando? ¿O simplemente están obsesionados con la creencia en su propia impunidad y su propia exclusividad? Ambas cosas pueden resultar en tragedia. Guerra global termonuclear. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, alertando sobre quienes son capaces de todo por más poder. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Si bien desde Washington hicieron todo lo posible para que no se siguiera hablando del tema en los medios, continúa la represión policial en Estados Unidos contra los estudiantes que denuncian el genocidio en Gaza. Armados y con actitud agresiva, la policía de Los Ángeles, California, logró el arresto de 25 manifestantes pro-Palestina. Las imágenes lo dicen todo. No solo la represión y las detenciones están a la orden del día en el Faro de la Libertad, sino también la persecución y la censura. Una enfermera de Estados Unidos es despedida por referirse al genocidio de Gaza al recibir un premio. Universidad de Estados Unidos despide a profesora que asignó tarea relacionada con guerra en Gaza. Queridos medios de comunicación, no es una guerra, es un genocidio. Bueno, hecha esta aclaración, sigamos leyendo la noticia sobre el ataque y despido a esta profesora en Estados Unidos. Anne Aquino dijo a los estudiantes en mayo que podían escribir sobre el impacto del genocidio en Gaza en la salud y la biología humanas. No vaya a ser cosa que me detenga la policía de Nueva York. Gobernadora de Nueva York baraja prohibir mascarillas por su uso en protestas contra Israel. Por cierto, semanas atrás, cuando la policía ya golpeaba a estudiantes y docentes que intentaban manifestarse por Palestina, Biden decía esto. Lo primero es el derecho a la libertad de expresión y que las personas se reúnan pacíficamente y hagan escuchar sus voces. No somos una nación autoritaria donde silenciamos a las personas o aplastamos el disentimiento. Sí, dijo el presidente del país que sigue tratando de extraditar a Julian Assange. El punto es que esas trilladas palabras hacen agua y no solo por lo que hace el gobierno, sino también por lo que hacen los medios dominantes. Días atrás se publicaba lo siguiente. Washington Post es uno de los peores periódicos de propaganda. Bueno, un titular no muy sutil, por cierto, escrito por Caitlin Johnston, que hace referencia al hostigamiento que desde ese periódico se le hizo al periodista Wyatt Reed. Los vínculos del editor del sitio de noticias Grayzone con Irán y Rusia muestran la complejidad de la desinformación. Fíjense que ya de por sí tratan de asociar a Rusia e Irán con la desinformación, como si trabajar para medios de esos países ya fuera plausible de considerarse criminal.
Ex reportero de Press TV, blanco de campañas de difamación de Washington Post. Otro intento desesperado por amordazar a los medios alternativos que han estado exponiendo la complicidad occidental en las guerras. Ahora, ¿por qué será que el poder dominante envía a sus perros guardianes a atacar a este periodista? ¿Será por estas cosas que publica? El ejército israelí gaseó a mi hijo como en Auschwitz, dice la madre del soldado israelí asesinado. El Washington Post borra la inverosímil denuncia de violación del ministro israelí del 7 de octubre a petición suya. ¿Por qué el New York Times asigna israelíes para cubrir los crímenes de guerra de Israel? Bueno, evidentemente son cuestiones más que incómodas para el lobby sionista, que en su furia parece capaz de todo para censurar al periodismo alternativo. Entonces el Washington Post acaba de publicar un artículo horrible sobre Wyatt Reed, un fantástico periodista, y parece que están literalmente tratando de que lo metan en la cárcel. Evidentemente lo que se pretende es acallar las voces que exponen aquello que es manipulado o silenciado por medios afines al régimen israelí. ¿Con información? No precisamente. La desinformación ha jugado un papel crítico para facilitar el genocidio en Gaza. Esto lo dice el director Richard Sanders, quien realizó un exhaustivo documental sobre lo ocurrido el pasado 7 de octubre en Palestina y en una entrevista manifestó lo siguiente. Demostramos que muchas historias que han sido difundidas en los medios de comunicación no son ciertas, como que Hamás asesinó y mutiló a decenas de bebés o que utilizó la violencia sexual de forma generalizada y sistemática. Esos dos elementos de desinformación han sido utilizados de forma repetida para justificar las atrocidades del asalto israelí a la Franja de Gaza. Han desempeñado un papel crítico a la hora de deshumanizar al enemigo y así facilitar el genocidio. Una deshumanización y un genocidio que siguen su curso y así lo denuncian desde Médicos Sin Fronteras, que incluso alertan que esto no es algo nuevo. Gaza, absoluta deshumanización de la población palestina. Desde octubre y ciertamente, incluso antes, la deshumanización de la población palestina ha sido una característica distintiva. Frases hechas como «la guerra es fea» actúan como anteojeras ante el hecho de que niños demasiado pequeños para caminar están siendo desmembrados, eviscerados y asesinados. Y ese patrón mediático de minimizar las vidas de los palestinos de todas las edades es directamente proporcional a la preocupación por los soldados israelíes. Israel sufre su jornada más letal en Gaza desde enero con 8 soldados muertos en Rafah. Jornada trágica para las Fuerzas Armadas israelíes en Rafah. Por supuesto que este abordaje no es para nada fortuito y busca justificar que el régimen genocida no se detenga. Israel bombardea casas en Rafah después de la muerte de 8 soldados. Israel ataca Gaza mientras aumentan las tensiones en la frontera con Líbano. ¿Podrá el ejército, que ha demostrado ser hábil para bombardear a niños y mujeres pero no ha logrado doblegar a la resistencia palestina, enfrentarse con quienes ya los han derrotado en el pasado? Bueno, desde el propio régimen israelí no son muy optimistas al respecto. Israel no está preparado para una guerra total contra Líbano. Bueno, a juzgar por las capacidades demostradas en algunos videos que se hicieron virales en las últimas horas, eso podría ser cierto. Israel está utilizando catapultas de la Edad Media disparando proyectiles hacia el Líbano. El mejor ejército de Oriente Medio tira flechas incendiarias contra el Líbano. El músico y activista Gilad Atzmon dice: insisten en pasar a la historia como caricaturas genocidas. Solo falta que tiren piedras, pero eso obligaría a los soldados a detenerse a sí mismos por terroristas. Y por cierto, desde el medio Jerusalem Post, un oficial del régimen israelí admitió su estrategia. Israel debe atacar la infraestructura civil en el Líbano para presionar a Hezbollah, dice el jefe del Foro de Defensa y Seguridad israelí. ¿Se imaginan el revuelo mediático que se produciría si el militar de cualquier otro lado dijera que su objetivo es apuntar a los civiles? Sharon Busquila sugirió atacar zonas civiles en el Líbano y seguir el mismo ideal que Gaza, responsabilizar a los civiles por las acciones de Hezbollah. Donde se mostraron preocupados por esta situación entre la entidad sionista y el Líbano fue en la cumbre del G7 que se desarrolló en Italia y tuvo en agenda temas como estos.
El G7 llega a esta cita anual con varias crisis abiertas. La rivalidad con China en varios sectores clave, el cambio climático o las dos guerras que sacuden la geopolítica mundial, Gaza y Ucrania. En cuanto a Gaza, no han acordado nada relevante, solo declaraciones huecas pidiéndole a Israel que porfi se detenga. Ahora, quien sí obtuvo un cuantioso botín fue el ucraniano Zelensky. Los líderes ya han acordado diseñar un préstamo de $50.000 millones a Ucrania, que utilizará los beneficios obtenidos de los intereses de $300.000 millones de activos rusos congelados. Se reúne el G7 en Italia para prestar a Ucrania cerca de $50.000 millones usando los activos rusos congelados por sus sanciones como garantía. Yo a esto le llamo robo, acción tan usada por estas potencias colonialistas. ¿No comprenden la magnitud de la amenaza que ellos mismos están creando? ¿O simplemente están obsesionados con la creencia en su propia impunidad y su propia exclusividad? Ambas cosas pueden resultar en tragedia. Efectivamente, las provocaciones y robos de Estados Unidos y sus aliados aumentan las tensiones y cuando menos lo esperemos, nos pueden llevar a una guerra global termonuclear. El submarino ruso de propulsión nuclear Kazan arribó el miércoles a Cuba. ¿Cómo? Perdón, ¿escuché bien un submarino ruso llegando a Cuba que queda tan cerca de Estados Unidos? Prensa hegemónica, haz lo tuyo. Así es el submarino nuclear que Putin ha mandado a La Habana. ¿Se avecina una nueva crisis de los misiles? El despliegue militar de Putin en Cuba resucita el fantasma de la alerta nuclear. Ecos de la Guerra Fría. Lo cierto es que más allá de esos títulos alarmistas, Washington admitió lo siguiente. La Casa Blanca no considera que la situación amenace su seguridad nacional y la propia Cuba asegura que la presencia rusa no representa una amenaza para la región. Pero ya sabemos que se trata del tío Sam, que se especializa en ser bravucón por sobre todas las cosas y no se iba a quedar de brazos cruzados. ¿Y qué vamos a hacer? La OTAN está estudiando la posibilidad de poner en alerta su arsenal nuclear. Ya hay movimiento precisamente por parte de Estados Unidos con el envío de un submarino de ataque rápido USS Helena a la bahía de Guantánamo, mientras los buques de guerra rusos visitan a Cuba. Submarino va, submarino viene, pero parece que el juego de guerra por ahora, y solo por ahora, se terminó ahí. Extraño juego, el único movimiento ganador es no jugar. Y en este juego geopolítico entre potencias hay peones con notoria desesperación que quieren mostrarse fieles a Washington, aunque eso vaya en contra de los intereses de su propio país. ¿Ya saben de quién hablamos? Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. El 13 de junio se ha presentado un nuevo miembro para el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. Por supuesto, este nombre es Argentina. La política y diplomática Alicia Castro denuncia, alerta a Argentina, único país de Iberoamérica en ingresar al Grupo Ramstein de Defensa Militar de Ucrania. Lo anunció el secretario de Defensa de Estados Unidos en Bruselas, Lloyd Austin. Esto lo tiene que aprobar el Congreso argentino. El gobierno ruso criticó la cercanía de Milei con Zelensky y advirtió sobre el envío de armas a Ucrania. Será considerado un acto hostil. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener hoy aquí en el estudio a Esteban Perier, presidente del Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina. Esteban, bienvenido al programa. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Bueno, Esteban, allí veíamos esto, ¿no?, que se planteaba, y desde su asunción, Milei manifestó su alineamiento irrestricto con Zelensky. Y esto que manifiesta Rusia, ¿vos considerás que esto, digamos, a dónde puede llegar esto que Putin dice que puede ser un acto hostil? Sí, mira, para mí hay una cuestión fundamental con respecto a grandes errores geopolíticos que está tomando Milei irresponsablemente de meter a Argentina en dos conflictos militares, conflictos armados, rompiendo una tradición diplomática de Argentina de mantenerse siempre al margen con respecto a esto. Nosotros somos un pueblo de paz, un pueblo que busca resolver los conflictos a través del diálogo, y creo que él no está dimensionando que representa a toda una nación con las decisiones que toma. Entonces, eso creo que la gente lo sabe. Ningún argentino quiere involucrarse en un conflicto militar que además están a cientos de miles de kilómetros, que no tienen nada que ver con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con nuestra forma de ver el mundo, y creo que eso es algo que se tiene que rever. Nosotros repudiamos ampliamente este posicionamiento, como te digo, irresponsable, porque también hay cosas que tienen que pasar por el Congreso
para que Argentina se involucre en un conflicto militar de ese modo. Milei ya lo viene haciendo a través de todos los símbolos, recibiendo, comunicándose con Zelensky, en ese caso, y en el caso de Gaza, dando todo el apoyo a Netanyahu. Entonces, nosotros me parece que como pueblo argentino tenemos que repudiar esta situación porque cada vez nos involucra de una manera mucho más firme en estos conflictos. Y nosotros somos un pueblo de paz. Queremos que los conflictos entre los países se resuelvan a través del diálogo, de mecanismos que eviten la muerte de las personas, digamos, de los pueblos. Creo que es por ahí, es la forma de resolver que tenemos, y Milei viene a destruir toda esa construcción que tiene cientos de años. Argentina, ese es el posicionamiento que siempre tuvo. En relación a esto, fíjate que lo que sucede, ¿no? Que hemos visto el alineamiento de Milei, se saludó con Zelensky, pero al mismo tiempo una persona que uno cree que ideológicamente está en la vereda opuesta como Boric, el presidente de Chile, también, digamos, se ha manifestado, digamos, a favor de Ucrania, básicamente, ¿no? Palabras más, palabras menos. ¿Cómo se puede tomar esto? Sí, mira, para mí en la actualidad el mundo se divide en dos sentidos, en dos proyectos. Ajá. Los proyectos nacionalistas y los proyectos globalistas. Los proyectos globalistas son aquellos que responden a una idea en la cual las corporaciones que hoy en día, como sabemos, tienen incluso producción y facturaciones que superan PBI de varios países. Por lo tanto, pueden imponer las reglas en distintos lugares del mundo y solamente responden a un interés que es el de beneficiarse a ellos mismos y no que se desarrollen los países. Entonces, eso es una forma de ver el mundo en la cual no solamente lo hacen a través de cuestiones económicas, sino también simbólicas. Por ejemplo, el mundo globalista o el proyecto globalista lo que plantea es que un joven se identifique de igual manera o tenga los mismos problemas en Rusia, en Argentina, en Estados Unidos o en cosas, y que no se identifique con sus problemas, con su tierra, con su cultura, con sus tradiciones. Contrario a lo que plantea un proyecto nacionalista, que es defender lo propio. Para mí, alinearse, lo que está haciendo Milei, tiene que ver con responder a ese tipo de forma de ver el mundo, que es un proyecto globalista que responde a la OTAN, a un mundo que para mí, a mi forma de entender, está en decadencia. Ese mundo viene retrocediendo, y el mundo que se viene y que nos conviene a nosotros como argentinos, como sur global, es el mundo del nuevo orden multipolar. El nuevo mundo multipolar te plantea que las relaciones entre los países tienen que ser de mutuo acuerdo y desarrollo colaborativo. Eso es lo que queremos. Un mundo que no tiene que venir una potencia a imponer las decisiones que tienen que tomar las naciones y los pueblos. Y creo que en ese caso Boric comete un gran error porque lee el mundo como si fuera esto como un símbolo de paz, lo que están haciendo, pero en realidad lo que están haciendo es avalar el financiamiento a Zelensky y a sus medidas, que además me parece muy importante aclarar esto. Zelensky hoy en día ya no tiene el respaldo de su pueblo. ¿Por qué? Porque venció su mandato. Claro. En cualquier otro ámbito y en cualquier otro país eso sería un dictador. Y los primeros que estarían nombrándolo así sería Estados Unidos, serían los medios occidentales, sería cualquier país. Y nadie dice nada. ¿Por qué? Bueno, porque existe un aval a ese presidente, esa forma de hacerlo, y además que tiene que ver con la forma de ver el mundo. Cuando te sirve es un democrático y cuando no te sirve es un dictador. Entonces, eso hay que decirlo con todas las letras. Hoy Zelensky se convirtió en un dictador. ¿Por qué? Porque venció su mandato y no renovó en las elecciones, con el voto popular, como debe ser con cualquier democracia. A diferencia de, podríamos decir, de otros países en los cuales ellos dicen, no, Venezuela es una dictadura, Putin es un dictador, China, incluso Biden salió a decir que China es una dictadura. Sí. Entonces, hay que poner los puntos por donde debe ser. Entonces, me parece que ahí, en ese caso, Boric se equivoca porque lo que está haciendo es alinearse a un mundo que plantea ser dominado por solamente los intereses de las corporaciones. Y nosotros lo que planteamos es no, hay que defender los intereses nacionales a diferencia del resto y protegiendo lo nuestro. Me parece que en ese sentido incluso Estados Unidos tiene un proyecto que es nacionalista, que es el de Trump. Esa es la diferencia por ahí que yo logro entender y que el camino que nosotros como argentinos, como nacionalistas tenemos que ir. Pensando en eso, Esteban, bueno, también lo que ha sucedido en estos días es el Congreso aprobado, el Congreso argentino, la ley Bases. Y vos hablabas justamente de defender la soberanía, ¿no?
¿Qué lectura haces de esto, no? Porque hay muchos analistas que dicen esto es la entrega de la soberanía argentina. Sí, bueno, para mí hay una cuestión básica, que es que Milei es una persona que no conoce la Argentina, no ama su patria, no ama sus símbolos. Para mí, Milei, su proyecto lo que hace es defender intereses foráneos, intereses extranjeros. Por eso tiene su lineamiento ideológico es juntarse con Elon Musk. ¿Cuál es el interés de Elon Musk? El de las corporaciones, del proyecto globalista. Claro. Que vos no te identifiques con nada de tu país, lo único que hagas es permitir que un empresario de afuera pueda venir, llevarse todos los recursos sin pagar impuestos y sin dejar nada, porque eso es lo que tienen las corporaciones. Tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos litio, tenemos agua. Argentina es un país bicontinental. Hay que hablar de eso, es muy importante hablar de que Argentina es un país bicontinental, porque de lo que no se habla no te podés apropiar. Nosotros tenemos que ocupar el sur, Ushuaia, Tierra del Fuego. ¿Por qué quieren poner una base militar de Estados Unidos en Ushuaia? Porque es un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque si vos contemplás que Argentina es un país bicontinental, tenemos en relación de territorio, tenemos más cantidad de agua que de tierra. ¿Y cuántos argentinos conocen nuestro mar? Eso es necesario discutirlo para ser una gran nación. Y eso no tiene nada que ver con lo que hoy plantea Milei. Como que dicen, no, que venga al privado y que total... Milei lo está diciendo, yo voy a estar un tiempo más y después me voy. Va a salir a recorrer el mundo, a dar charla, a hablar de liberalismo, que es lo que le interesa. Pero conocer su propia patria no le interesa. Por eso viajó 4 veces a Estados Unidos y no fue ninguna a Santiago del Estero o al Chaco o a La Pampa. Claro. Es como, lo está demostrando con los hechos. Entonces me parece que esa es una cuestión que hay que discutir y decir firmemente que es. Ahora, ¿cómo ves esto que ha pasado también en los últimos días, ¿no? Que en este afán de, digamos, continuar con la guerra en Ucrania, el G7 anuncia lo que es básicamente un robo de activos de Rusia en los bancos occidentales, y allí Putin advierte, cuidado porque, digamos, aquí ya se están cruzando líneas rojas, ¿no? Sí, y es la impunidad de quienes hablan en nombre de la democracia, entre comillas, de la libertad, entre comillas, cuando le conviene, como te decía anteriormente. Si me sirve, el presidente de Arabia Saudita es democrático, y si no, es un dictador. Así lo hicieron siempre, y esa es la forma que tienen. Un poco sucede esto en la política internacional. Para mí, lo haces si te da. Si te da el poder para hacerlo, lo haces, y eso es Estados Unidos, siempre hizo. Por eso, cuando necesitó invadir Afganistán, inventó una excusa. Cuando necesitó invadir Irak, lo mismo. Hay una cuestión ahí que siguen teniendo todavía esa impunidad para hacerlo. Y nosotros, como argentinos, tenemos que denunciarlo y tenemos que decir que el camino de la grandeza de nuestra nación es por otro lado, es contrario. Porque también dentro de nuestro propio movimiento, el movimiento peronista, tenés gente que sigue admirando, sigue teniendo un beneplácito innecesario con Europa, por ejemplo, o con Estados Unidos. Yo creo que es por otro lado, como con el respeto que se merecen todas las naciones, pero lo que más le sirve a la Argentina es aportar y construir a un nuevo mundo multipolar. Es por ahí, porque ahí sí hay relaciones de igual a igual. Eso es lo que queremos, soberanía, básicamente. Entonces, bueno, los que se llenan la boca hablando de democracia son los, como Estados Unidos, son los que más venden armas, los que hablan de libertad son los que más fabrican armas, y además el sueño americano ya está a la vista de todos de que es un fracaso. Tenés pueblos enteros sumidos en el fentanilo, en el consumo excesivo de drogas, pérdida de todos sus recursos. Tenés pueblos fantasmas porque las empresas se fueron a China a fabricar a otros lados, digamos. Entonces, el sueño americano ya no existe más. Quieren insistir en eso, pero como hay todavía una dependencia cultural con Estados Unidos, es muy fuerte sacar eso. Es un proceso, va a llevar un proceso, pero es inevitable para mí. Porque, bueno, hay gente dispuesta a dar este debate. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en el programa. Gracias a ustedes, muy amable, me sentí muy bien. Espero volver pronto. Por supuesto. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que, por supuesto, está relacionada a todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona. Voltaire. Mientras ríen y se toman fotos, los líderes del G7 usan dinero robado para seguir alentando la guerra en Ucrania y apoyan al régimen israelí en su genocidio contra los palestinos.
Son los vampiros habituales de un sistema que funciona con sangre. Eso sí, sangre ajena. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. En la Franja de Gaza no está ocurriendo una guerra, sino un genocidio.